Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro video podcast Health Trends, tendencias saludables de comunicación más contenido. En esta ocasión nos da mucho gusto recibir a la doctora Isabel Martínez del Río Requejo. Es una destacada médica especialista en nutrición clínica. Es egresada de la Universidad de Anáhuac como médico cirujano y posteriormente realizó la maestría en nutrición clínica en la misma institución. Cuenta con certificación europea en nutrición clínica y un máster en nutrición clínica pediátrica. Como parte de su formación y diversos logros académicos, ha realizado rotaciones clínicas en Estados Unidos en obesidad infantil y en Polonia de falla intestinal o nutrición oncológica. Es miembro de diversas sociedades nacionales e internacionales, como el Colegio Mexicano de Nutrición Enteral y Parenteral, de Obesity Society, de la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad, de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, entre muchas otras. También está certificada como experta nacional en obesidad por la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad y por la Federación Latinoamericana de Sociedades y Asociaciones de la Obesidad. Es también profesora de diversas universidades a nivel licenciatura, maestría y también en cursos de posgrado. Un honor tenerla con nosotros y comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Health Trends. Estamos en una nueva emisión, una nueva entrega de nuestro video podcast Health Trends, tendencias saludables. Con el gusto de recibir a la doctora Isabel Martínez del Río Requejo. Ella es médico y es nutrióloga clínica. Tenemos un tema interesantísimo, doctora. Gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Con mucho gusto, doctora. Vamos a empezar un poquito con algo preocupante, alarmante. México es un país obeso. 6 de cada 10 promedio más o menos de mexicanos tenemos sobrepeso o quizá obesidad. Para definir un poquito sobre peso, obesidad y vayamos marcando un tema de inicio. La malnutrición en general tiene dos tendencias. Una, el sobrepeso y la obesidad. Otra es la malnutrición o deficiencia de nutrientes, ¿no? Nosotros generalmente esto lo definimos por el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla. Y cuando estamos por arriba de 29.9 en esa relación, se considera que tenemos sobrepeso, ¿no? Cuando estamos por abajo del 18, ya se considera malnutrición. Sin embargo, la malnutrición abarca todo. Es una mala relación entre lo que nuestro cuerpo necesita y lo que le estamos dando, ya sea para arriba, que nos daría sobrepeso, obesidad, o para abajo, que nos daría ciertas deficiencias o una desnutrición como tal. Perfecto. ¿A qué le atribuyes entonces de estos factores a que seamos un país que seguimos siendo un país obeso, que un país con sobrepeso, un país con obesidad, porque no ha habido un resultado óptimo en campañas y esfuerzos de diferentes índoles? Mira, desgraciadamente las alteraciones de sobrepeso y obesidad están en México y están a nivel mundial, y la gran mayoría son hábitos. Son hábitos alimenticios y son hábitos de actividad física. Claro. También existen ciertas tendencias por la raza, por el tipo de genética que tenemos, que nos pueden llevar a ser más susceptibles a tener sobrepeso, obesidad, pero eso no nos determina. Lo que nos termina determinando más que nada es en el ambiente obesigénico en el que vivimos. ¿A qué me refiero? Es, pues nosotros, sales aquí a la calle y en menos de 20 pasos vas a encontrar comida. Claro. Y generalmente esta comida no va a ser una comida sana, ¿no? Va a ser la fritanga, los tostitos, el taco, el tamalito. Exacto, toda la dieta de la T, ¿no? Sí. Entonces, y por otro lado vivimos en un mundo que exige rapidez, que todo el mundo está con prisa. Más nosotros en la Ciudad de México, pero incluso en otros lados quieren llegar a un lugar, quieren hacer esto, quieren hacer el otro. Entonces pasamos a segundo término la parte de alimentación. Claro. Entonces nos saltamos comidas, comemos en la calle, comemos rápido, no le damos la importancia. Una de las cosas que tenemos desgraciadamente es que no hay una educación nutricional. Se habla del plato del buen comer, se habla de la jarra del buen beber, totalmente de acuerdo, pero de ahí no pasa. Claro. Entonces, realmente un niño a los
10, 12 años, le preguntas realmente qué es comer bien y te va a decir lo que ve en su casa, lo que ve en su sociedad. Entonces, para él es normal a lo mejor el refresco o es normal el exceso de carbohidratos, de tortilla, de pan, dependiendo del ámbito en el que se mueva, porque tenemos unas costumbres muy arraigadas en México, y otra de las cosas que tenemos es que el mexicano festeja o se deprime con comida. Claro. Si tuve un mal día, vamos por algo de comer. Vamos a cenar algo. Si voy a tuve un buen día. Si tuve un buen día, claro, a si voy a celebrar. festejar la graduación, el bautizo, el trabajo lo que nuevo, sea, el trabajo nuevo, la comilona. vamos a festejar, ¿no? Exactamente. Entonces, todo está alrededor de una mesa y todo está alrededor de comida. Okay. Hay un estudio últimamente que sacaron de qué tan probable es que un español cuando vayas a su casa te invite algo de comer o qué tan factible es que un noruego te invite algo de comer. Y es impresionante porque desde ahí ves las diferencias. Prácticamente todos los países escandinavos decían, pero ¿por qué le voy a ofrecer algo de comer si viene a mi casa? Claro. Y nosotros como mexicanos, o sea, si no tienes algo de comer en tu casa y invitaste a alguien, anfitrión. no eres buen anfitrión, no te sientes a gusto, déjame voy a pedir algo, déjame voy por algo a comer, el cacahuatito, la papita, las galletitas, lo que sea. Y es simplemente para una plática de un amigo que te llegó a visitar. Claro. Entonces, siempre va rodeado de comida. Entonces, esa es una parte que nosotros vemos como normal, pero no necesariamente es normal. De acuerdo. Entonces, eso es un ambiente obesigénico que nos va incitando a comer más cosas de las que debemos y no necesariamente las cosas saludables. Los chicos, los jóvenes, los hijos, los sobrinos lo van, digamos, normalizando. Lo absorben. Pues es que es uso y costumbres, como bien lo dicen. O sea, si tú llegas a un lugar y te dan de comer, vas a comer. Claro. Vas a terminar picando, vas a terminar tomando algo, lo que sea, ¿no? De acuerdo. Si es todos los días, ya el día que yo vaya a tu casa y no me ofrezcas nada, está raro, se me va a hacer. Claro. ¿No? Entonces, es una parte que ya es parte de nuestra vida. De acuerdo. Doctora, una pregunta. Si antes era grave el tema de obesidad y sobrepeso, llegó el COVID, el sedentarismo, el estar, digamos, aislados, ¿notaste o has notado algún aumento de...? Sí, se notaron muchísimo, sobre todo en niños y adolescentes, o por lo menos lo que yo más visualicé. ¿Por qué? Porque un niño y adolescente, por más que se intentó y los papás hicieron muchísimo esfuerzo para que pudieran estar lo más activos posibles, pues obviamente no era la misma actividad que tenían, incluso en los recreos. No estoy hablando de niños que aparte tenían extracurriculares ni nada, simplemente el ir al colegio, el salir en recreo, eso ya no lo tenían, ¿no? Y también, pues obviamente, pues son niños que no todos tenían una jornada de clases completa, entonces a lo mejor nada más tenían 2-3 horas y todo el resto del tiempo era ocio. Claro. Y el ocio es el peor amigo de la alimentación, ¿no? Entonces empezaron a comer más. Muchísimos niños, sobre todo preadolescentes y adolescentes, entraron en estados depresivos, hubo muchísimas alteraciones emocionales y eso también te lleva a que coman más, a que hagan menos actividad física, a que se aíslen más. Entonces los efectos que esto está teniendo son inmensos. Ahí en esas patologías, doctora, entra la nutrición clínica, ¿no? Si hubo un cuadro depresivo, si hay alguna, hablando de jóvenes, digamos, adolescentes. La nutrición clínica sí entra ahí y entra también en muchas otras cosas que se dan por el sedentarismo, ¿no? El niño adulto mayor que deja de hacer actividad física, en el momento que empiece a hacer actividad física le va a costar más trabajo. No tiene la capacidad funcional que tenía antes. Como si cualquiera de nosotros estás acostumbrado a hacer ejercicio 3-4 veces a la semana y de repente por alguna razón te pasas 2-3 meses sin hacer ejercicio. En el momento que regresas al gimnasio, pues hijo, pues te cuesta, ¿no? Entonces le tienes que volver a agarrar y dices, hijo, es que yo ya aguantaba tanto tiempo en la caminadora y ahorita pues como que me cuesta, ¿no? Entonces perdemos mucha masa muscular. De acuerdo. Los adolescentes que
bueno, ahorita que ya son adultos jóvenes, pero Sí. que eran adolescentes en la pandemia, pues toda su fase de mayor crecimiento y de desarrollo muscular y de desarrollo hormonal, pues estuvieron en pausa. Claro. Entonces sí se ha visto muchas alteraciones en que ya no son tan capaces de hacer actividad física como hubieran sido, que ya no les gusta tanto, que ya están mucho más metidos en la parte de tecnología, que aparte pues, Sí, es ese una es parte otro que vivimos fenómeno. por la era en la que estamos viviendo, pero aparte pues se las incitamos de cierta Sí. forma. Todo Sí, lo sí. que hacían era a través de una pantalla y Sí. ahora... Antes queríamos que estuvieran en la pantalla para que aprendieran, para que hicieran sus tareas, para que todo, y ahorita Los no queremos, queremos. no se las queremos dar, ¿no? Entonces también entran en un conflicto y pues sabemos que la adolescencia y pues es una etapa de batalla entre Claro. el niño y el adulto, ¿no? Que se están encontrando, que están viendo qué es lo que quieren y qué le hacen caso a los papás y qué no. Claro. Entonces, pues es que tú me dijiste que tenía que hacer esto y ahora me estás diciendo que no lo puedo hacer, ¿no? Sí, un Entonces, tema. pues también entran en una parte de conflicto, De ¿no? acuerdo. Y eso también pues les afecta en la parte de hábitos. Exacto. ¿Okay? Entonces, la nutrición clínica, para que la gente entienda, es, digamos que la nutrición general es menos específica que la nutrición clínica por un lado y por otro. Yo no diría que es de específico, no. Ok. Simplemente la nutrición poblacional, la nutrición general va a ver a cualquiera de nosotros. Ok. La nutrición clínica se enfoca en el paciente que tiene una patología, una enfermedad, Ok. y que necesita ciertos cambios por su enfermedad. Ok. Entonces, por ejemplo, digo, lo que más conocemos y desgraciadamente también somos uno de los países con más diabetes en México. Sí, sí, sí. Entonces, pues el paciente con diabetes tiene que aprender a vivir con su enfermedad y una parte esencial de su tratamiento es la parte nutricional. Esa parte es nutrición clínica. El paciente que vive con diabetes no va a estar no va a poder comer de la misma forma que alguien que no la tiene. Claro. Entonces, no es que vaya a tener que dejar de comer ciertos alimentos, simplemente los va a tener que aprender a ordenar. Exactamente. ¿Okay? Entonces, ahí entraría parte de la nutrición clínica. Otra de las cosas, de acuerdo a ciertos medicamentos, tienen ciertas deficiencias. Hay un medicamento que se utiliza muchísimo para el paciente que vive con diabetes, que hace que no se absorba bien el complejo B, principalmente la B12, ¿no? Okay. Entonces, cuando llevan tomando ese medicamento mucho tiempo, van a empezar a tener alteraciones por deficiencias. Okay. Entonces, si no se les suple ese micronutriente, pues van a empezar a tener dolores musculares, más cansancio, más alteraciones en el metabolismo. Entonces, eso también entra como nutrición clínica. Entonces, ¿no? pueden ser pacientes que viven con diabetes, personas o pacientes que han tenido alguna enfermedad cardiovascular, hipertensión, alguna cirugía. Algún tipo de cáncer, el paciente quirúrgico. Okay. Todo el paciente quirúrgico, la cirugía, o sea, sabemos que en la gran mayoría de las veces es curativa, sí, que es necesaria, pero es una agresión al cuerpo. Claro, estamos abriendo el cuerpo, estamos modificando de cierta forma. Generalmente es por cosas que van a hacer mejor el beneficio, ¿no? Claro. Pero es una agresión al cuerpo. Entonces se tiene que preparar el cuerpo y después ese cuerpo va a tener que recuperarse, va a tener que cicatrizar, se va a tener que adaptar según lo que se haya hecho, ¿no? Okay. Entonces, para eso no necesita lo mismo que un cuerpo normal. Claro, claro. Entonces van a necesitar más, a lo mejor, antioxidantes, más zinc, más proteína. ¿Por qué? Porque tiene que cicatrizar bien y tiene que volver a echar a andar lo que no estaba sirviendo de una manera adecuada. Y para una cirugía, digamos, programada con 4 o 5 meses de antelación, ¿existe una preparación en nutrición clínica pre? Sí, de hecho hay un programa que se ha hecho y que da muy buenos resultados, es el programa ERAS, que es Enhanced Recovery After Surgery, que prácticamente se le prepara al paciente antes, se le da un tratamiento durante y se le da un tratamiento después. Pero acá en México es menos... Es menos común. Menos común. Yo creo que los cirujanos, pues digamos, más jóvenes son los que más lo están utilizando. Es una tendencia, digamos. Y en algunos hospitales se está cada vez incitando más. ¿Por qué? Porque disminuyen mucho. No sé si se acuerdan por lo menos cuando yo era chica, cuando entrábamos a una cirugía, eran
la cirugía que fuera 4 o 5 días Sí, hospitalizados. hombre. Sí. Ahorita te pueden hacer varias cirugías fuertes, incluso una reposición de cadera, y al día siguiente te vas a tu casa. Claro. ¿Por qué? Porque están preparando a los pacientes, porque el tipo de anestesia que se utiliza en estos pacientes es diferente. Claro. Obviamente porque la técnica quirúrgica pues, ha avanzado bestialmente y son mucho menos invasivas que lo que eran antes también. Pero entonces de un paciente, un adulto mayor que entraba a una cirugía y que casi era, si tiene una cirugía de cadera, hijo, a ver si la libra. Sí. Y estaba una semana, 10 días hospitalizado, postrado en cama y así. Ahorita entra un día, ese mismo día lo paran, empieza a caminar y al día siguiente o al otro ya está en su casa. Exactamente. ¿Okay? Entonces todo eso es avances de la parte médica, de la parte quirúrgica, y en muchos casos es la preparación del paciente para que la cirugía, para que el paciente cicatrice más rápido, Claro. para que tenga una mejor evolución, para que no pierda tanta masa muscular. De acuerdo. Que es lo que después le va a complicar que pueda caminar bien, porque sí, pues sí, tiene una cadera muy buena, perfectamente, pero no tiene músculo, Claro. ¿no? Entonces la rehabilitación les cuesta trabajo. En los adultos mayores hay una pérdida de masa muscular con el paso de la edad. Ahí también entra la nutrición clínica para tratar de aminorarla, para tratar de disminuir el proceso degenerativo normal. Todos tenemos, y yo ni siquiera diría que empezamos a perder masa muscular en adultos mayores, porque se empieza a perder a partir de los 40 años. 40 años. Llegamos a un pico y de ahí empieza a disminuir, obviamente de manera muy paulatina. Claro. Y se va acelerando conforme va pasando. A los 60 años es más rápido, a los 70 más rápido, a los 80 más rápido. Si fuiste atleta de joven, doctora, y de pronto... Eso te va a beneficiar muchísimo porque tu reserva de masa muscular, la generación de masa muscular es mucho más eficiente en un paciente que fue atleta o que sigue siendo atleta. Claro, obviamente a menor intensidad. A menor intensidad. Entonces, una empieza con más masa muscular. Claro. Que alguien de su edad que nunca hizo ejercicio, ¿no? Entonces, pues su reserva es más. Entonces, el deterioro va a ser. Y otra, alguien que hizo ejercicio toda su vida, si empieza a hacer algo de actividad, va a ser más fácil que mantenga su masa muscular. De acuerdo. Porque digamos que su cuerpo ya sabe cómo hacerle. Ya tiene la habilidad para hacer esa masa muscular. De acuerdo. Entonces va a ser mucho mejor a largo plazo. De hecho, si nos vamos a temas de anti-aging, de todo, siempre te van a decir que el ejercicio siempre está involucrado. ¿Por qué? Porque es lo que te va a mantener la masa muscular, la generación de colágeno, o sea, muchísimas cosas se mantienen por la actividad física. Oye, doctor, no sé si es una percepción mía, pero yo siento que hay pocos nutriólogos clínicos en este país. ¿Es una percepción, digamos, no tan exacta? ¿O hay un déficit como de nefrólogos, como de muchas otras? Yo creo que sí hay un déficit, pero al mismo tiempo hay pocas oportunidades de trabajo. Entonces, pues no podemos pedir que te vuelvas algo que después no vas a tener una chamba que te vaya a dar lo que tú estás buscando, ¿no? A nivel hospitalario hay muy pocos hospitales que realmente llevan un servicio de nutrición clínica y que tienen especialistas. Para tú tener un hospital certificado tienes que tener un nutriólogo, pero nadie dice que tenga que ser nutriólogo clínico ni que realmente se les haga una evaluación como se debe a los pacientes. Entonces, los hospitales cumplen, pero el servicio como tal, que a todos los pacientes se les valore, que se les dé seguimiento, son muy pocos hospitales que realmente lo hacen, ¿no? Entonces, no hay trabajo en los hospitales, que es donde más te podrías acercar, digamos, y ejercer como la parte de nutrición clínica, ¿no? ¿En qué especialidades se tiende más a utilizar la nutrición clínica? En los pacientes con enfermedad renal. Los nefrólogos generalmente sí necesitan a un nutriólogo clínico. De hecho, es una parte fundamental de su tratamiento, aunque no todos lo hacen, pero sí lo necesitan. El paciente oncológico, tanto los oncólogos muchas veces mandan al paciente, pero también el mismo paciente muchas veces lo busca. ¿No? Son de los pocos pacientes que van y lo buscan. ¿Por qué? Porque saben que se están desnutriendo, que no están comiendo, entonces les da miedo. Y después enfermedades ya muy específicas,
de niños que nacen con algún problema metabólico o así, esos también. Otros pacientes que muchas veces nos mandan son pacientes que tuvieron algún evento vascular cerebral, alguna embolia o algo así, y que ya no pueden comer de una manera normal por vía oral, entonces también, ¿no? Eso es lo que más vamos a ver. De acuerdo. Sin embargo, en todas las etapas de la vida, ¿no? En todas las etapas de la vida y en todas las patologías. Aunque no haya incluso alguna enfermedad, doctora, podemos mejorar Exacto. nuestro estado nutricional y disminuir los efectos que puede tener el paso del tiempo. Y un tema muy recurrente, ya sabes que aquí somos muy de voy y me automedico, no lo hagan, pero también cuando me siento débil, tengo cansancio, tengo sueño, me voy a comer una vitamina, me voy a inyectar un no sé qué, me voy a... Estas prácticas, mejor vamos con el nutriólogo clínico, ¿no? Lo mejor sería que fuera dirigido, ¿no? Porque claro. no siempre tenemos una deficiencia de todas las vitaminas. Muchas veces es de algo muy específico y tenemos que saber por qué es esa deficiencia. No es lo mismo que a lo mejor por el estrés o porque no he estado comiendo bien, sí tengo una deficiencia general de vitaminas, a que realmente es porque a lo mejor no estoy absorbiendo ciertas vitaminas por algún problema en el hígado, o porque mi vesícula no está funcionando adecuadamente, o porque estoy tomando un medicamento para la diabetes o para alguna otra patología que hace que no lo esté absorbiendo. Entonces no me tengo que estar tomando vitaminas en exceso. Exactamente. La gran mayoría de las vitaminas tenemos dos tipos, unas que son hidrosolubles, o sea, son solubles en agua, y otras liposolubles, necesitamos que sean por medio de lípidos, de grasas. Claro. ¿Okay? Entonces, las dos las necesitamos. Sí. ¿Okay? Las liposolubles, nosotros nos podemos tomar 10 vitaminas y lo que no necesitamos lo vamos a orinar. Claro. Entonces estamos echando mucho dinero a la basura porque no lo estamos necesitando y nada más estamos haciendo sobretrabajar a nuestro organismo. Oye, doctora, otra pregunta. Entonces, cuando vienen épocas, digamos, de frío, enfermedades respiratorias, atasca al niño, al adolescente o tú mismo de vitamina, de cítricos, ¿no? Pastillitas y todo. A ver, sí necesitamos una mayor cantidad de zinc, una mayor cantidad de vitamina C, que son antioxidantes y que refuerzan nuestro sistema inmunológico. De acuerdo. Entonces sí sirve. Entonces yo no diría que lo dejen de hacer, al menos que hubiera alguna patología que no se los permitiera. Claro. ¿No? Sí, podría ser un hábito. Ahora, muchas veces en una situación completamente normal, simplemente con consumo adecuado de frutas y verduras lo vamos a obtener. ¿Por qué digo una situación normal? Porque una persona que aparte hace, no sé, carreras cada 15 días de 10 kilómetros o que hace maratones o así, tiene una exigencia más alta. Claro. Entonces, el tomarse 2 naranjas no va a ser suficiente. Correcto. Entonces va a necesitar más. Entonces sí tenemos que saber hasta qué grado los alimentos. Otra parte de los alimentos es que los alimentos que tenían nuestras abuelas a los alimentos que tenemos nosotros no son los mismos. Claro. No tienen la misma carga de vitaminas y de minerales, la tierra es otra. Claro. Entonces también tenemos que saber esa parte, ¿no? De acuerdo. Tanto de que pues, comes una naranja y a lo mejor no te sabe tanto como te sabía antes, ¿no? Una pregunta, doctora. Con el COVID la vitamina D se puso de súper moda, ¿no? Sí. Y gomitas para los niños, otros que se diluyen, porque el cuerpo no lo produce, ¿no? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hay varias cosas en la vitamina D. Sí se puso de moda con el COVID. Sí. Sin embargo, es una deficiencia que llevamos arrastrando mucho tiempo. Ok. La vitamina D siempre se ha visto como la vitamina del sol. Entonces, como vivimos en un país que tenemos sol pues, prácticamente todo el año, realmente no se pensaba que hubieran deficiencias de vitamina D. Ya hace varios años el Instituto Mexicano de Salud Pública en Cuernavaca hizo un estudio de deficiencia de vitamina D. En Cuernavaca, en la ciudad de la eterna primavera, que tenemos sol todo el año, etcétera, encontró un 60% de deficiencia de vitamina D. Es que también los baños de sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú vas, nosotros que vivimos en la Ciudad de México y vamos a Cuernavaca, pues a lo mejor vas en shorts y camisa de manga corta, ¿no? Sí. Pero el que vive en Cuernavaca
Generalmente está tapado. Generalmente trae manga larga, usa Gorra, gorro o sombreros. sombrero, sombrilla, etcétera. Trata de no salir en las tardes Sí, para sí, que no sí. les dé directo el sol. Entonces, no tienen una exposición al sol. Y otra de las cosas de la vitamina D es que se almacenan en el tejido graso. Ah, ok. Entonces, un paciente con sobrepeso y obesidad va a tener más deficiencia de vitamina D porque tiene más tejido graso. Ok. Si nosotros nos vamos a la primera parte de la plática, Sí. donde decimos que el 60% de los mexicanos tiene sobrepeso o obesidad, Claro. pues entonces tenemos una tendencia más alta a una deficiencia de vitamina D. Wow. Otra de las cosas es la vitamina D, la consumimos generalmente en las carnes rojas, proteína de origen animal. Ajá. Y mucha gente tiene tendencias de disminuir el consumo de proteína de origen animal, no lo consumen tanto. Entonces, Claro, una es, pues no lo estamos consumiendo, otra no lo estamos activando por medio del sol y otra lo estamos almacenando más en el tejido graso. Entonces, la deficiencia se vuelve mucho más frecuente. De acuerdo. De ahí, la vitamina D, pues, obviamente se sigue considerando como una vitamina, pero en muchos lugares ya se considera como una hormona o una prohormona, Ok. porque tiene más de 400 actividades en diferentes partes del organismo. Actúa en la tiroides, actúa en la motilidad cardíaca, actúa en todos lados, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una deficiencia de vitamina D, no es nada más de que pues, nos vaya a dar más gripitas o nos vaya a dar más COVID. Todo el sistema inmunológico se deprime con una deficiencia, pero también muchos sistemas hormonales se ven alterados. Para nosotros poder hacer masa muscular, necesitamos vitamina D. Y necesitamos hormona de crecimiento y necesitamos otras cosas. Si no la tenemos, no hacemos músculo. Claro. Entonces se van uniendo varias cosas que en el COVID, ¿por qué salió tanto? ¿Por qué? Porque en la parte de defensas, sobre todo virales, la vitamina D tiene una acción muy específica, al igual que el zinc, que también se puso un poco de moda, y al igual que la vitamina C. Pero tampoco es que abusemos de estas vitaminas, ¿no? En un niño de 5 o 10 años no le vas a estar... No, si va a tener una exposición al sol y le vas a estar dando alimentos enriquecidos con vitamina D. Si no los consume, generalmente va a tener un requerimiento que se los vas a tener que suplir. De acuerdo. Entonces, ¿eso lo ve el nutriólogo clínico? Eso lo puede ver, eso lo debe de ver incluso un nutriólogo general, lo puede ver un nutriólogo clínico, pero eso cualquier nutriólogo lo debería de saber. De acuerdo. En prácticamente todos los países del norte, digamos Canadá, Groenlandia, todos los países nórdicos, Inglaterra, de toda la vida se ha suplementado vitamina D. ¿Por qué? Porque saben que tienen 5 o 6 meses que no hay luz. Entonces siempre sabían que tenían una deficiencia. Entonces ahorita tienen menos deficiencia esos países que la suplementan a los países que estamos pues, muy cercanos se me fue, que tenemos sol todo el año. Porque pues nosotros, como tenemos el sol, pensamos que no lo necesitamos, ¿no? Entonces, la realidad es que sí se necesita suplementar en muchos casos, no estoy diciendo que todos, pero sí te lo necesita dosificar. También hay una sobredosis de vitamina D. Entonces, si yo decido que a un niño le voy a estar dando 5,000 unidades diarias por siempre, lo va a empezar a almacenar y le puede dar cierta sintomatología si nos pasamos. Entonces hay dosis para niño, hay dosis para adulto y aparte hay tiempos. Generalmente se saca un estudio para ver si tenemos deficiencia o insuficiencia, que son grados, y dependiendo de en cuánto estamos, qué tanto tiempo y con qué dosis te voy a tener que suplementar. Y después, una vez que ya llego a un valor normal, voy a tratar de ver, de acuerdo a la alimentación, la exposición al sol que tienes, si te tengo que seguir suplementando o con la alimentación que te voy a dar, voy a estar cubriendo tus necesidades. Todos los lácteos que tenemos en México, bueno, no todos, pero la gran mayoría están enriquecidos con vitamina D. Entonces es una muy buena fuente de vitamina D y de calcio. Después tenemos muchos otros alimentos que podemos utilizar para llegar a la dosis adecuada, tanto en niños como en adultos. Pero eso son población general. En un paciente que tiene alteraciones para comer, que le cuesta trabajo
se lo vas a tener que suplementar, Claro. porque no te va a tolerar comer carnes rojas porque no la puede masticar bien, o porque se le atora, o porque no la puede digerir bien. Entonces ya le quitaste una fuente. Y no le puedes dar lácteos por el tipo de medicamentos que está tomando, o porque tiene intolerancia a los lácteos, o por cualquier razón, entonces ya le quitaste otra fuente. Okay. Y aparte está hospitalizado o está dentro de una casa y no le da el sol, pues si no le das vitamina D en pastillita, pues no va a tener un aporte de vitamina D y va a tener otros efectos por la deficiencia. De acuerdo. Doctor, vamos hacia la recta final del programa. Salud mental, este tipo de que la salud mental también con el COVID fue un aumento exponencial, de acuerdo con algunos médicos que nos han visitado acá. También acompaña la nutrición clínica a este tipo de pacientes que han tenido o alguna enfermedad mental o el desarrollo de alguna enfermedad más crónica, alguna Alzheimer, demencias, depresiones. Sí. ¿También acompañan en este proceso al médico tratante con el Sí, todas las enfermedades neurodegenerativas tienen un componente nutricional que puede llegar a mejorar ciertos síntomas. No quiere decir que por medio de la alimentación vamos a curar un Alzheimer, o por medio de la alimentación vamos a quitar una demencia, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que nos pueden ayudar a disminuir el avance. Claro. Y otra de las cosas que podemos hacer con eso es prevenir ciertas deficiencias que tienen. Muchos de los medicamentos que se utilizan para ciertas enfermedades neurodegenerativas tienen muchos efectos en la absorción de ciertos nutrientes. Entonces tenemos que ver qué medicamentos está tomando el paciente para su patología, para así nosotros poder dar ciertos suplementos o ciertos cambios. Hay muchos medicamentos que quitan el hambre o que aumentan el hambre. Hay otros medicamentos que alteran la absorción de ciertos nutrientes o que dan síntomas a lo mejor de dolor muscular o alteraciones en el estado de alerta. Entonces todo eso nos va a afectar en los hábitos que tiene el paciente, tanto de actividad física, que eso nos va a perjudicar para la parte de generación o mantenimiento de masa muscular, y eso a la larga nos va a dar una disminución en la funcionalidad, mayor dependencia, mayor estragos en la parte psicomotriz, y entonces pues eso se va haciendo una cadenita que le va afectando al paciente, ¿no? De acuerdo. Y por otro lado tenemos que ver la parte de qué es lo que le podemos dar para mejorar estos síntomas y también para la capacidad cognitiva, para que lo que todavía tiene o lo que podemos mejorarlo a lo más que se pueda, ¿no? No, como digo, no es que vayamos a quitar la enfermedad, pero sí podemos aminorar o disminuir el transcurso de la enfermedad y darle una mejor calidad de vida. Entonces, nutrición clínica, sí, en cualquier etapa de la vida. ¿A partir de cuándo, doctora, nos recomiendas pequeñines, adolescentes, adultos mayores? ¿Ante qué signos o síntomas o señales? Caray, tengo que ir a que me vea un experto, un médico y además nutriólogo clínico. Mira, yo te diría que a todas las personas que tienen hijos deberían de acercarse a algún nutriólogo a que les ayude a enseñarle a sus hijos y enseñarles a ellos las bases de la nutrición. No los van a volver nutriólogos en ningún momento, pero que sepan cómo comer, porque con eso es como muchos decimos, lo mejor que le puedes dejar a tu hijo es una educación y una preparación. Claro. ¿Qué mejor que dejarle una educación y una preparación en su salud, en cómo cuidarse? Entonces eso debería de ser parte fundamental de la educación de un niño, ¿no? Entonces ese es como de entrada, todos deberíamos de aprender las bases, ¿no? Ya hablando de síntomas, cuando una persona se está cansando mucho, cuando tiene periodos de diarrea, estreñimiento, que no sabe que con cualquier alimento se inflama, que la piel se le empieza a hacer áspera, que las uñas se le empiezan a romper, que tiene deficiencias en la concentración, que de repente está trabajando y tiene que volver a leer el párrafo 2 o 3 veces porque no se concentra. Alteraciones de que siente que empieza a comer y se llena muy rápido, o que se le queda atorado el alimento, o cualquier persona que tiene una patología, cualquier enfermedad, que está tomando diversos medicamentos,
sí debería de tener un apoyo en decirle, ok, estos medicamentos no tienen ninguna relación con la parte nutricional. Ok. Y vamos a tratar de mantenerte en un peso saludable, mantener esto y tratar de hacer eso, ¿no? Hay muchas patologías que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, Claro. muchísimos tipos de cáncer, muchísimos tipos de alteraciones neurológicas, alteraciones cardiovasculares, y no todo tiene que ver también, digo, para no quitar a toda la población que a lo mejor está en un peso sano. Un peso sano no significa que todos tus niveles estén adecuados. Claro. Hay muchos pacientes que tenemos que tienen un peso perfectamente bien, pero tienen colesterol alto, triglicéridos altos, tienen diabetes, tienen alteraciones en su riñón, tienen una malnutrición per se por falta de ciertos nutrientes. Entonces, sí tiene... Digo, se dice que a partir de los 30 años siempre tenemos que tener una visita al médico de entrada, y ya después, dependiendo de cómo salió esa visita, el médico te va a ir diciendo qué tan frecuente tienes que ir, ¿no? Claro. La parte nutricional es igual. Derribamos el mito de que el niño gordito es un niño sano. No, ese lo debemos de quitar al 100%, De acuerdo. Ni el niño gordito es un niño sano, ni el adulto gordito es un adulto sano, ¿no? Sí. Una de las cosas que eso nos trae, y que sí vemos, yo que vi mucho tiempo pediatría, es que se va a estirar. Ah, claro. Entonces, no importa. Claro. Tenemos gráficas, o sea, sabemos qué parte es normal de que sí tienen un periodo de acumulación de grasa. Un periodo de acumulación de grasa no de 10 kilos de grasa. No, es almacenan un poquito de grasa y después se estiran, almacenan un poquito de grasa y después se estiran. Claro. Pero es poquito. Claro. Es como el mito de una mujer embarazada tiene que comer por 2. No tiene que comer por 2. Claro. O sea, tiene que comer normal, tiene que comer sano con todos los nutrientes para que el bebé tenga un desarrollo adecuado, pero no está comiendo por 2, ¿no? De acuerdo. Entonces son mitos que se han llevado muchísimo tiempo, costumbres que también pues las seguimos teniendo muy arraigadas y es difícil quitarlas. Entonces sí lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de dar recomendaciones, ¿no? Otro mito, dale chilate y con eso está nutrido todo el día. Ah, sí. Bueno, chilate, pulque. Exacto. O sea, hay muchísimas cosas que... y también otra realidad, que eso, ya metiéndonos un poquito a la parte de nutrición clínica, y que eso es una realidad. Si nosotros vemos a un paciente, alguno de nuestros familiares está enfermo, automáticamente nuestra mente es: si está comiendo, está mejorando. Si no está comiendo, no está mejorando. Y ahí sí tiene una relación muy específica. Claro. Ahora, si está comiendo bien, si se está comiendo 3 Big Macs, pues a lo mejor pues no es que se esté mejorando, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, la alimentación está relacionada con el estado de salud. Sí. Anímico, estado anímico. En el estado anímico también. Emocional. Hombre, y una de las cosas que entra mucho es que muchos de los mexicanos tenemos una cosa que se llama resistencia a la insulina. Claro. Esta resistencia a la insulina nos lleva a que sí, el comer nos va a producir muchos placeres y va a tranquilizar a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque nuestra célula no está funcionando de una manera adecuada. Entonces vuelve un círculo vicioso. Como tantito me siento mejor, pero después me siento peor porque se me baja el estado emocional, porque ya no tengo esa carga de energía, porque ya mi pico de insulina bajó y se fue incluso más abajo. Entonces vuelvo a comer. Y entonces entro en un círculo vicioso que nada más estoy haciendo un almacenamiento de grasa más agudo, y eso me va a dar más resistencia a la insulina, y así nos vamos, ¿no? Wow. Entonces, sí, el estado de ánimo influye. Me preguntabas de la parte de enfermedades neurológicas. También las enfermedades psicológicas y las enfermedades psiquiátricas tienen un efecto brutal en la parte de alimentación. Una persona sumamente deprimida puede tender hacia los dos lados. Una, a no comer absolutamente nada, y otra, a comer por ansiedad. Mucha de la ansiedad se refleja como un trastorno depresivo. Entonces, con esa ansiedad empiezan a comer y a comer y a comer y a comer, y entonces se va incrementando, ¿no? Entonces tenemos varios momentos y lugares en los que se puede incidir.
Y otra de las cosas es el paciente hospitalizado, ¿no? Claro, El paciente hospitalizado no lo tenemos que dejar. Siempre pensamos que como está en el hospital está perfectamente bien cuidado. Está cuidado, claro. Y la parte nutricional es algo que Y está cuando se totalmente va, afecto. cuando se va a su casa tampoco hay que descuidarlo, ¿no? Entonces, la parte es impresionante que, bueno, ya lo dieron de alta, ya lo listo. dieron de alta, ya no tiene ningún problema y incluso ahí todo el personal de salud muchas veces tenemos la carencia de que ni siquiera se les dice qué tienen que hacer, Wow, ¿no? okay. Entonces, hay una desnutrición post-hospitalaria muy importante en ciertas patologías. ¿Por qué? Porque nunca se le dijo que tenía que hacer cambios o nunca se le explicó por qué tenía que comer o no comer. Entonces, como todavía no tiene mucha hambre, todavía no se siente bien, pues mejor no como, ¿no? Claro. Entonces, eso va agravando y eso hace que haya muchos reingresos hospitalarios innecesarios por falta de una nutrición adecuada. Perfecto, doctora. Vamos a poner tus datos de contacto Sí, aquí claro en la que transmisión. Y cuéntanos, finalmente, doctora, acabas de aperturar una clínica en tu especialidad. Cuéntanos un poquito de qué va. Mira, llevo muchos años en esta especialidad y uno de los problemas que teníamos era la obtención de los insumos que se necesitan para esta especialidad, porque muchas veces es difícil encontrarlos. Entonces buscamos un socio comercial, una alianza con alguien que realmente viera la parte nutricional, la parte de medicina funcional, pero que también tuviera un acceso a todos estos productos, ¿no? Entonces encontramos a Zambite. Zambite es una empresa que ya lleva 18 años en Guadalajara, que la fundaron el doctor Humberto Arenas y el doctor Diego Arenas, que se dedican a cirujanos y a la nutrición clínica y a la medicina funcional. Y una de las cosas que nos gustó de esto es que está muy enfocado a darle lo mejor y a las mejores facilidades que se pueda al paciente, que resolverle el conflicto completo, ¿no? Darle su tratamiento, pero que también tengan el acceso de los medicamentos o de los suplementos que necesitan para realmente darle una solución integral. Entonces, vemos toda la parte de nutrición clínica, de medicina funcional. Cuando necesitamos referirlos a otras especialidades, trabajamos con muchos especialistas dependiendo del área. Y pues también tenemos el servicio de todos los insumos que van a necesitar. Servicio a domicilio, vemos pacientes en hospitales cuando nos piden la interconsulta y hacemos home care de todo lo que viene siendo nutrición clínica, nutrición por la vena, por las sondas, etcétera. Les llevamos todos los insumos, que también es a veces una parte que les cuesta mucho trabajo conseguir, ¿no? Pues todo el éxito, doctora, y agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado aquí en Health Trends. Sí, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto porque quedaron muchos temas ahí en el tintero. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias y hasta la próxima.